Ahí sí. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, esperando estén bien. Yo les mandé un caso, no sé si lo vieron. Entonces, el caso que yo les mandé es este de acá. ¿Ok? Entonces, la dinámica, o más bien lo que yo esperaría que hagan hoy día con este caso es que puedan practicar y puedan indagar qué aseveraciones de auditoría aplicarían a cada prueba y qué técnicas de auditoría aplicarían para desarrollar la prueba en sí, para construir la prueba de auditoría. ¿Ok? Cabe mencionar que yo, para poder hacer eso, debo tener identificado primero cuáles son los riesgos estratégicos del negocio. ¿Por qué? Porque entendiendo cuáles son los riesgos estratégicos del negocio, yo puedo hacer las famosas pruebas de control, vale decir, para validar los procesos que la empresa tiene, y también simultáneamente con ello tienen que identificar la clase significativa de transacciones, entendiendo que esto en la práctica se hace con la materialidad, con la importancia relativa, que yo tomo los estados financieros y como lo hemos trabajado siempre. Solamente que en este caso yo se los entrego un poco más visible para no complicarles tanto la vida, ¿ok? Por lo cual, este caso, como les reitero, se los envié, teniendo la clase significativa de transacciones y los riesgos estratégicos del negocio, podrían, de cada riesgo y cada clase significativa de transacciones, poder confeccionar la prueba de auditoría. Y la prueba de auditoría está compuesta por la técnica, vale decir cómo lo voy a desarrollar, y las aseveraciones de auditoría, vale decir qué es lo que yo espero lograr con esa prueba en particular, ¿ok? Por lo cual son las 20:17, les voy a dar de aquí hasta las 20:40 para que lo lean, lo intenten desarrollar, y si tienen preguntas me las van haciendo con toda confianza, ¿vale? Así que trabajen, chiquillos. A ver, mira, te explico un poco. Se supone que ustedes en ayudantía, si no me equivoco, han visto la identificación de los riesgos estratégicos del negocio y de las clases significativas de transacciones, de lo cual es lo mismo que hemos visto nosotros en clases, solamente que nosotros lo hemos profundizado un poquito más en el concepto, lo hemos visto con empresas reales, con la ayudante lo han visto un poquito más simple porque es más para soltar la mano o repasar, ¿ok? Sin embargo, acá lo vamos a ver. Mira, se supone que nosotros tenemos una empresa que es Asimet Capacitaciones, de lo cual es una OTEC, una OTIC, y con todo eso tiene algunos antecedentes interesantes, como que hay algunos asuntos que pueden ser riesgos y otras cosas que podrían ser clases significativas de transacciones, ¿ok? En este caso, por ejemplo, estoy buscando un riesgo cualquiera. Mira, riesgos identificados claramente, hacia simple vista no hay, o sea, existen riesgos, sin embargo, no están identificados visualmente al tiro, por lo cual nos vamos por la parte fácil, que en el fondo van a ser las clases significativas de transacciones, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo acá como una clase significativa de transacciones los documentos por cobrar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos nosotros? Una clase significativa de transacciones serían los documentos por cobrar, porque se entiende que esa es la cuenta más relevante dentro de sus activos, ¿ok? Si yo tomo los documentos por cobrar como clase significativa de transacciones, no es un riesgo, es solamente un rubro significativo. Sin embargo, yo a ese riesgo le tengo que, o sea, a esa clase le tengo que construir una prueba. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál va a ser la prueba que lo representa? Una prueba sustantiva. ¿Por qué? Porque yo quiero validar el saldo que tiene la cuenta, ¿ok?
Si yo hablo que aseveraciones debería tener esta prueba sustantiva, nosotros sabemos que dentro de esta parte de aseveraciones tenemos un montón de aseveraciones. Tenemos exactitud, integridad, corte documentario, existencia, ocurrencia, etcétera. De lo cual, por ejemplo, nosotros podríamos decir que de todas estas, el documento por cobrar, ¿qué tendríamos que validar? Primero, que podríamos validar, no sé, exactitud, por ejemplo, porque se entiende que tenemos que ver que esto haya sido registrado apropiadamente. Por ejemplo, también nosotros podríamos decir que podríamos validar, por ejemplo, el corte documentario, porque como es un documento por cobrar, es muy importante que se registre en el momento en el cual fue o se realizó el hecho. Y en el momento en el cual se realizó el hecho fue la fecha en la cual yo firmé, a la fecha en la cual se emitió el documento, ¿vale? Tenemos también, por ejemplo, por ejemplo, tendríamos el derecho y obligación para saber que realmente la cuenta por cobrar le pertenece a la empresa. Y así, ¿ok? Lógicamente, a nivel de trabajo y eso va justificado. Sin embargo, mediante el análisis que hemos hecho, ya tenemos claro que qué es lo que busco yo, lograr cumplir con esta prueba sustantiva. Busco primero saber que el documento por cobrar está bien registrado, saber que el documento por cobrar le pertenece a la empresa y fue registrado en el momento en el cual fue, y saber que el documento es de la empresa, que el derecho o el potencial beneficio es del negocio y no es de un tercero, por ejemplo. Y luego, cuando yo hablo de técnicas de auditoría, recuerda que nosotros vimos que habían un montón de técnicas de auditoría, que eso, si no me equivoco, lo vimos el día de miércoles, ¿cierto? Entonces, en esa técnica yo les mostré una página y en esa página tenían un montón. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿qué podríamos decir? A ver, ¿qué técnica puedo usar yo para validar que realmente la cuenta por cobrar esté bien determinada? Por ejemplo, podría realizar un cálculo, ¿no? Para decir, ¿sabéis que la cuenta fue bien calculada y el monto es el que corresponde? Por ejemplo, como es un documento por cobrar, yo le podría mandar una carta al cliente y decirle, oye cliente, la sociedad tanto dice que tú le debes tanta plata. ¿Es cierto o no? Entonces sería una circularización. Profe, no escucho nada porque ¿Qué fue eso? alguien tiene el micrófono prendido. No, si me di cuenta. Bueno, entonces andábamos hablando de las pruebas, o sea, de las técnicas, ¿vale? Estábamos diciendo el documento por cobrar, la prueba que yo voy a hacer es sustantiva porque quiero validar saldos y cuáles aseveraciones son las que yo uso, por ejemplo, exactitud, corte documentario, derechos y obligaciones. De las 7 que hay, por ejemplo, yo quiero validar que esta cuenta a mí me diga que realmente le pertenece a la empresa, que haya sido registrada la fecha de la emisión de la factura y que también haya sido registrada apropiadamente, ¿vale? Dentro de las técnicas de auditoría a utilizar, me interesa que haya sido bien calculada, que, por lo cual yo voy a hacer como técnica cálculo. Por ejemplo, yo le voy a enviar una carta de confirmación al cliente para preguntar si realmente está, o sea, existe ese monto y si realmente le debe ese monto. Y por ejemplo, nosotros podríamos decir también que como una tercera técnica, podríamos establecer una técnica de análisis de saldo, ¿no? Para validar que el saldo de cuentas por cobrar corresponda. Eso es lo que yo quiero que hagan. Y eso lo tienen que hacer por cada riesgo que identifiquen y por cada clase significativa de transacciones que logren identificar. ¿Ok? Por lo cual, ese es el casito y ahí lo pueden hacer felices. Por lo cual,
Le habíamos dado hasta las 20:40, les vamos a dar 10 minutos más para que lo puedan hacer, ¿ok? Así que a las 20:50 lo vamos a desarrollar todos, pero lo ideal es que me vayan haciendo preguntas si no entienden y así sucesivamente. Ok. Ahora que hemos reanudado la grabación, vamos a ver ahora más o menos de qué trata el caso, y a medida que lo vayamos leyendo, vamos notando al tiro los riesgos que podamos tener y las clases significativas de transacciones para que se nos haga más fácil, ¿ok? Entonces veamos, ¿qué nos dice? La empresa se llama Corporación Asimed Capacitación y dice, Asimed Capacitación basa su estructura en un directorio compuesto por 7 empresas, en su mayoría destacados empresarios y una planta de gestión y administración integrada por 22 profesionales de vasta experiencia. Hasta ahora, eso no me dice nada más que parte del entendimiento del negocio, ¿vale? Para que yo pueda entender en qué consiste esto y hacia dónde se dirige la micro. Nos dice, la misión de Asimed Capacitación es contribuir a mejorar los niveles de productividad y competitividad de las empresas mediante soluciones integrales de aprendizaje y que promueven el desarrollo de las personas. Cuentan con el reconocimiento formal de SENSE como organismo técnico intermedio de capacitación, lo que le permite a sus clientes cargar el costo de sus servicios a la franquicia tributaria de capacitación, ¿ok? Entendiendo que la OTIC es como la gran organización que regula, o que más que regula, que registra los centros de capacitación asociados a ellos, los que son las famosas OTEC, y se supone que en ese ámbito se puede usar la franquicia SENSE, vale decir que el costo de ese sirva como rebaja de impuestos, ¿vale? Aparte del típico beneficio que es el gasto aceptado. Por lo anterior, la corporación cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados en la asesoría y apoyo administrativo necesario para optimizar la inversión de la empresa en el desarrollo de recursos humanos. Hasta ahora no me menciona algún riesgo más, ¿vale? A diferencia de otros, o sea, de otras OTIC, Asimed Capacitación no tiene una tasa de gastos de administración prefijada, sino que resulta de la demanda que la empresa haga respecto de una gama de servicios, de lo cual se detallan a continuación. ¿Qué es lo que pasa acá? Se supone que muchas empresas por lo general tienen un costo fijo, ¿ok? Sin embargo, esta OTIC, lo más probable es que sea una OTIC pequeña, o si no, sea una OTIC un poquito arriesgada. Entonces, cuando me hablan de tasa de gasto de administración prefijada, significa que tiene su personal trabajando para la empresa fijo, pero esta empresa no lo hace, sino que lo que hace simplemente, cuando no hay curso, no tiene nada, y cuando hay curso, contratan al personal y lo contratan por el momento, ¿ok? Por lo cual es muy interesante esa figura en este escenario. Nos dice luego que los servicios básicos son, primero, formulación de programa, o sea, confeccionar el plan de la capacitación para que venga, de lo cual todos lo hacen, o sea, es el diseño del programa a la medida del cliente. Tenemos luego la selección de la oferta, de lo cual nos dice, dada su experiencia, Asimed propone a las empresas socias la mejor solución de aprendizaje existente en el mercado para sus necesidades específicas a través de su unidad académica. Entonces, vale decir que ofrecen como estrategias de aprendizaje. Luego tenemos la ejecución del programa de capacitación, o sea, es como la realización del curso en sí, y con toda la gestión administrativa que esto conlleva. Y luego tenemos la validación de los certificados, o sea, que el título sea legal para que se pueda usar como beneficio tributario, ¿vale? Adicionalmente, Asimed Capacitación otorga otros servicios y programas de alto impacto que le permiten estar a la vanguardia, tales como, aquí me pixelé y lo puse 2 veces, ¿vale? Pero se entiende. Primero, dice, detección de necesidades de capacitación, un servicio, luego financiamiento y formación de coordinador de capacitación de la empresa, otro más, y así sucesivamente. Hay un montón de servicios que ofrece la OTIC adicionales
al sujeto principal, que es la capacitación y los sucedáneos. Acá nombran otros servicios más que prestan porque lo pueden hacer, ¿ok? Luego dice, ACIMED Capacitación durante el año 2012 capacitó a 18.845 personas de todos los niveles jerárquicos de la empresa, por lo cual se hicieron 4.320 cursos, ¿ok? El sector manufacturero realizó el 41,1% del total de los cursos efectuados, siendo los temas de mantención y conducción de maquinaria, administración de bodega y control de inventario los más solicitados. O sea, dicen que ellos dependen principalmente de la industria manufacturera, ¿ok? Entonces las industrias de servicios financieros y demás no lo contribuyen mucho. Luego dice, estas actividades beneficiaron a 841 empresas asociadas, así que realizaron aportes deducibles por un total. Ahí muestran el fondo del gasto aceptado. Adicionalmente, concluida la gestión anual, destinó parte de su excedente a financiar los programas de becas de capacitación que impulsa el Estado. O sea, explican hacia dónde llevaron los beneficios. Luego nos dice, estos privilegiaron a mujeres, jefas de hogar, esposas e hijos de trabajadores, jóvenes que buscan trabajo por primera vez y discapacitados físicos y mentalmente leves. O sea, explican hacia dónde llevaron las lucas y cuál era el target del beneficiario de las becas que ellos daban, ¿ok? Luego dice, la corporación a través de estos programas sociales capacitó durante el año 2012 a 2.360 personas, y luego dice, ACIMED Capacitación mantiene acuerdos y convenios con diferentes municipalidades y empresas, y tenemos la clase significativa de transacciones como torpedo en esta parte de acá, ¿ok? Y más encima, si uno podría evaluar fraudes o temas de riesgos en el estado financiero, nos dice, primero, ha mantenido patrimonio positivo y superávit durante los últimos 3 años. O sea, ¿qué es lo que pasa? Durante los últimos 3 años, el patrimonio no tuvo resultado acumulado con saldo deudor, y más encima su patrimonio aumentó durante los últimos 3 años, lo que significa que la empresa tuvo ganancia. Luego nos dice, el capital de trabajo de los últimos 3 años ha sido positivo. Recuerden que excepto para la industria del retail, si el capital de trabajo, la diferencia del activo corriente con el pasivo corriente, me da negativo, se podría presumir que la empresa está en riesgo de empezar en marcha. Caso contrario, si el activo corriente menos el pasivo corriente da positivo, pero da un monto muy abultado, significa que hay inversión ociosa, y si es un monto normal, se podría decir que en este caso no hay riesgo de empezar en marcha, pero sí está bien el negocio, ¿ok? Con eso tenemos suficiente información para hacer todo lo que se pide. Chiquillos, ¿detectaron algún riesgo? Comenten en el chat o digan por micrófono con toda confianza. Con toda confianza. Profesor, yo identifiqué flujo de caja, ¿Cómo así? ¿Por qué? porque baja un poquito el enunciado, por favor, o lo leo yo. Espérame un segundito. A ver, ¿dónde lo bajo? Abajo, a la última parte, donde salen los estados financieros, porque indica que su principal activo lo constituyen los documentos por cobrar, ¿Ya? representando un 74% del total de los activos, y su principal pasivo son las cuentas por pagar. Uh-huh. Entonces, en el fondo, igual es alto los documentos por cobrar. Entonces, y a la vez su pasivo también es alto. Entonces, eso va de la mano. De hecho, tiene más pasivos que, o sea, porcentualmente, porque no salen los montos, que ingresos prospectivos. No sé, eso lo identifiqué yo, profe. No sé si está ahí. Claro, o sea, mira, no necesariamente esta cuenta va a ser más grande que esa. Lo que pasa es que del total de pasivos, ese tiene un peso relativo del 88%, pero no sé, podríamos decir, por ejemplo, que este monto es 88 pesos y que el total de pasivos son 100.
y podríamos decir que esto es 85, pero que tiene ingresos por 850 y el total de ingresos es de 1000, por ejemplo. Entonces ahí se justifica. Ojo que muchas veces las empresas por estrategia financiera, ¿qué es lo que hacen? Cobran a menor plazo que las deudas que pagan en el corto plazo. O sea, tratan de dilatar la deuda con los proveedores y tratan de hacer más efectiva la cobranza de los clientes. ¿Por qué lo hacen? Porque se supone que esa es una estrategia financiera convencional donde yo le cobro al cliente, esas lucas las llevo a un fondo mutuo, las llevo a un depósito a plazo, que a pesar que no rente, pero por lo menos mejor que mantener la plata en Colchon Bank, lo rescato con intereses y más encima le pago al proveedor. Entonces estoy usando el tiempo del proveedor. Ahí nace la famosa lógica del ciclo de caja negativo, de lo cual es bueno, ¿ok? Pero sí, lo que dice Seth Hernán es demasiado interesante. Resulta que el 74% de los activos son documentos por cobrar. Y eso significa que la empresa corre un riesgo de incobrabilidad. O sea, existe la posibilidad que esta empresa, ¿por qué lo tiene? No se sabe. Por lo cual, muy bien. Riesgo estratégico del negocio. Presentar abultada cobranza pendiente. ¿Okay? Vale. Eso es un riesgo, me parece, lo podríamos definir como riesgo de inherente, de control, quién sabe, no tenemos la suficiente información para poder concluir eso, ¿ok? Ahora, ¿qué aseveraciones creen ustedes van a cumplir con ello? ¿Qué aseveraciones creen que yo debería desarrollar en esta prueba? Porque tenemos claro que la prueba acá es una prueba de control. ¿Y por qué? Porque en esta prueba de control yo lo que estoy viendo es el riesgo de incobrabilidad o el riesgo de la potencial incobrabilidad. Tenemos claro que en este caso la cuenta está demasiado abultada y eso podría significar que es un riesgo de control porque el departamento de cobranza no está haciendo la gestión adecuadamente. Ok, ahora, ¿qué aseveraciones debería yo ver en este concepto? ¿Okay? ¿Qué aseveraciones debería considerar? Bueno, veamos qué aseveraciones son. Para cuentas por cobrar, por ejemplo, o para este riesgo en particular, ¿qué aseveraciones son las que me interesan? Qué raro, hace un rato atrás eran 21 participantes y ahora quedan 12. Algo pasó entre medio. Ok, todos tienen en BTR. Es viernes, profe. Es viernes. Te pasaste, ni que nos viéramos toda la semana. Los odio. Entonces, veamos. ¿Qué aseveraciones debería yo tener presente a la hora de validar este documento por cobrar, por ejemplo? El documentario, ¿no, profe? Que exista el compromiso de pago mediante una factura o algo así. Ok, entonces primero, estamos claros que el tema del corte documentario, por lo cual aseveraciones a considerar, entonces primero el corte documentario. Oye, resulta que esta empresa no está registrando las facturas en el periodo en el cual va, sino que las registra, por ejemplo, como anticipo. ¿Y cómo lo sabéis? Porque las órdenes de futuras ventas están consideradas. Hay una fecha futura. Ah, por eso tal vez la cuenta sea muy grande y no es que sea mala cobranza, sino que podría ser eso. O si no, sería como, no, mira, lo que pasa es que la empresa tiene mucha cuenta por cobrar y resulta que la pagaron, pero el contador no hizo bien la pega de registrar la entrada de flujos de efectivo. Ah, ya. O sea, hay un riesgo ahí. Eso lo podríamos validar con la aseveración del corte documentario, por ejemplo, simplemente
que las transacciones y hechos han sido registradas en el periodo correcto. Podríamos, por ejemplo, también ver temas de ocurrencia, que las transacciones y hechos que han sido registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. Es que resulta que esta empresa tiene cuentas por cobrar, pero las cuentas por cobrar le pertenecen a los dueños, o son cuentas de directores, como lo hacía la Polar. Entonces, también es un tema a considerar ahí, ocurrencia. Perfecto. Luego también tenemos, a ver, también podría ser derechos y obligaciones, y hasta podríamos hablar de evaluación y asignación, por lo cual, derechos y obligaciones, y también podríamos decir evaluación y asignación, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿qué técnica de auditoría utilizarían para validar esa cuenta? El análisis de saldo, profesor. Ya, ok, uno podría hacer entonces análisis de saldo para ver efectivamente lo que ocurrió. También podríamos mandar cartas de confirmación. Como este es un riesgo de control, porque yo estoy viendo por qué la cuenta está tan abultada, estoy viendo si el proceso de cobranza está haciendo bien la pega. ¿Qué otra técnica se les podría ocurrir, por ejemplo? Podrían, por ejemplo, utilizar la verificación, vale decir que yo me entrevisté con el encargado de cobranza y preguntarle por qué tienen una cuenta tan grande, yo lo pondría que sí. Entonces, eso es lo que se espera que haga. Ok, ¿tienen otro riesgo identificado hasta ahora? ¿O solamente detectaron ese en esta empresa tan eficiente? Profe, no estoy segura si OTEC, cuando tú trabajas con un OTIC, el proceso de pago en sí se demora, porque como eso va al gobierno, tiene un tiempo de espera de que te lleguen los recursos, ¿no? Sí y no, depende. Se supone que, claro, cuando yo soy una empresa que por lo general participa con el código CENSE y todos los procesos, de esa gente que tiene que poner la huella y todo, hay procesos que son pagados a gobierno, como también existe la opción de que la empresa que capacita a la gente, o sea, el cliente, le pague directamente a la OTEC. Se puede dar un caso o el otro. Entonces, en este caso en particular, como no tenemos la información de que se le pague o que esa cuenta por cobrar sea una cuenta por cobrar de gobierno, estamos indagando en el por qué. Por lo cual, mismo caso, si yo hago esta indagación, me entrevisto con el encargado y me dice, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, estas cuentas por cobrar corresponde a las cuentas por cobrar que nos debe el gobierno y el gobierno por política mediante Chile Compra o mediante Chile Transparente se demora 4 meses. Yo digo, ah, ya, tiene su razón de ser. Pero en este caso, mientras no tengamos dicha información, no podemos investigar en ello, ¿ok? Pero buena acotación, estimada. Se lució, se lució. Muy bien. ¿Algún otro riesgo que hayan detectado?
Profesor, Dígame, Hernán. o sea, yo no lo desarrollé porque no estaba seguro si era un riesgo, por eso a lo mejor se lo pregunto. ¿No tal? El hecho de que no tengan trabajadores de planta, o sea, si en algún momento llegan a tener exigencias de trabajo, no van a poder aceptarlas, pero eso a lo mejor es más gestión que contable. Es que, ojo, se supone que nosotros como auditores tenemos claro que todo se traduce en la contabilidad, por lo cual, a pesar de que eso es de gestión, nosotros igual podemos ver y podemos detectarlo como riesgo. A la larga todo eso tiene un impacto en el estado financiero, así que me parece excelente también, por lo cual otro riesgo sería el personal temporal y no personal fijo a todo momento, me parece. Entonces, ¿las aseveraciones validarían con ese riesgo, por ejemplo? Iría en clasificación y entendimiento, ¿no, profesor? ¿Por qué clasificación y entendimiento? Es que como va más relacionado a la gestión, ¿Ya? eh, es como configurar un eventual, no sé, falta de ingreso, liquidez, pero es eventual, en el fondo, porque hasta el sueldo, según lo que ellos comentan, le ha resultado hasta ahora. Claro, le dan resultado, pero, por ejemplo, imagínate esta misma empresa con este tema contingencial del COVID ahora, pues, se supone que hubiera sido un tema no tener personal fijo, por ejemplo. Pero sí, podría ser, por lo cual en este caso, clasificación y entendimiento de la información financiera está apropiadamente presentada y descrita y las revelaciones están expresadas claramente. ¿Por qué esta empresa no tiene personal fijo dentro de su negocio? Tenemos la incertidumbre en ese caso, uno dice, chuta, yo no sé, po, no tengo certeza, ni siquiera se me informa eso en las revelaciones. Muy bien, por lo cual sería en ese caso clasificación y entendimiento. Ok, porque se entiende que en ese caso yo no tengo certeza del por qué no pasa y las revelaciones a los estados financieros me lo debería decir. Entonces sí, me parece, con eso creo que tendríamos ahí. ¿Qué técnica de auditoría en este caso es la que aplica? En ese momento, ¿qué técnica creen que ustedes realizarían acá? Tenemos claro que eso no es, claro, es más de gestión y es lo lógico que también sea un riesgo que nosotros auditemos, porque estamos evaluando el control interno, es muy importante ello. Por lo cual, tenemos que ver ahí qué técnica es la que se usa. No creo que se puedan usar herramientas como cálculo o herramientas como análisis, pero sí va a haber algo ahí. Verificación, profesor, lo único que sí, como con los mismos directores, entender por qué. Perfecto. Verificación, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra más o solamente esa? Indagación podría ser. Indagación. ¿Qué era la indagación, estimada? Acá estoy viéndola en el PPST, dice, consiste en obtener información verbal a través de averiguación y conversaciones. La respuesta a muchas preguntas que se relacionan entre sí y pueden suministrar elementos de juicio muy satisfactorios si todo fuese razonable y muy consistente. Carolina, sos brillante. Eso mismo. Perfecto. ¿No ven? Así de sencillo. ¿Tienen alguna pregunta más? Con toda confianza, gente. Y mira, éramos 21 y ahora somos 12. Los odio. O sea, lamentablemente ustedes se llevan el reto. Sin embargo, como esto, como todas las clases las subimos ahí, los que no vinieron y lo vean después van a decir, chuta, eso me pasó por irme a carretear. Ah, verdad que no pueden porque estamos en cuarentena. Ya, entonces, ¿se capta la idea? ¿Tienen más preguntas, chiquillos? Se supone que la verdad que en riesgos hay
uno más, que se lo podrían identificar ustedes con el caso que ya tienen desarrollado, y el spoiler que yo les tiré son esas clases significativas de transacciones que ya están acá, ¿ok? Entonces la verdad que ya con eso tienen todo el desarrollo para poder hacer. Si se dan cuenta, ahora están diseñando pruebas de auditoría, o sea, lógicamente y lamentablemente lo estamos viendo como una empresa para poder aplicar esto, pero sí están en la fase del diseño, por lo cual tienen el concepto ya visto, están aplicando. Lo único que habría que ver en la práctica, en teoría, es tomar el diseño de la prueba, ejecutarlo y ver cuáles son las resoluciones a la hora de llegar a mi opinión, por lo cual están ejecutando, y esa es la parte interesante de acá, por lo cual hasta ahora van bien encaminados y eso es lo que se debería hacer, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿No? Ya, ok. Ahora, bueno, mañana en ayudantía, el mismo caso que han visto siempre, van a aplicar las aseveraciones, y la semana siguiente, después de eso, van a tomar la prueba en concreto de confirmación y van a redactar cartas, van a hacer un montón de cosas, ¿vale? La próxima semana, el día miércoles, les voy a dar una información relacionada con la evaluación. El fin de semana voy a revisar sus trabajitos, y también vamos a ver ya otro caso más desarrollado, pero si se dan cuenta, acá yo les di la esencia, y la idea es que ustedes ya en su casa, para soltar la mano, puedan desarrollar lo demás, y lógicamente que si tienen dudas, ustedes saben que yo les contesto, excepto un grupo que me equivoqué y no me di cuenta que les respondía los 3 días después. El resto de los chiquillos saben que yo les contesto al tiro ya. Así que, si no hay más dudas, chiquillos, fue un agrado haberlos visto. Cambiamos el canal de YouTube. Espérenme, voy a desactivar. Ok, entonces, si no es más, como siempre, chiquillos, fue un agrado haber compartido con ustedes, a pesar de que hoy día estaban medio tímidos por lo que estoy viendo, pero yo sé que por lo general no son así. La próxima semana seguimos trabajando, y por favor estudien y pónganle bueno. Así que eso, po, un gustazo. Si no hay más, nos vemos. Al inbox que dice cómo se llama el canal, mira, cuando yo les mande el video, a ese canal en particular, que se llama Francisco León, de hecho, que es mi nombre, pero se supone que ahí está el mismo canal, ¿ok? Entonces lo van a ver al tiro porque es el que sube el video. Así que en unos minutitos más, como siempre, les mando el video de esta clase y ahí vamos a estar. ¿Ok? ¿Más preguntas, gente? ¿No? Fue un agrado haberlos visto, así que adiós.